Desde que comenzó la temporada final, se ha debatido mucho si Shingeki no Kyojin, la obra escrita y dibujada por Hajime Isayama, es o no una obra maestra. Y es que, al ostentar 2 episodios en el podio de los mejores episodios de la historia según la IMDb, ya tiene bastante para apostar a su favor. Sin embargo, ¿qué es lo que la hizo tan especial? Hola y bienvenido a Momento Literario. Esta vez, considerando el estreno del manga 139 de esta obra, les traemos algunas observaciones sobre los saltos que tendría esta saga, así como las razones por las cuales se ha vuelto el fenómeno mundial que es actualmente. Sin nada más que decir, comenzamos. Cierto youtuber dijo hace poco que esta pieza tiende a colgarse demasiado de su épica, pero descuida otros elementos de su contenido volviéndose insípida. Dichas declaraciones hacen que me pregunte si habremos leído la misma franquicia. En su premisa, Isayama destaca con la construcción de un misterio, el origen de aquellos gigantes que devoran a la humanidad, así como la tentación que desata a la audiencia el que nos encontremos con un tema tabú. Un excelente gatillante además para aquellos que buscan saber la verdad sobre esos monstruos, así como del mundo más allá de los muros. En términos filosóficos, este argumento retrata sin fallos la metáfora griega de la cueva de Platón, donde tenemos a estos personajes que crecieron oyendo un discurso sobre el exterior, pero que ni todas las cadenas de la vida les impidieron ir más allá. Pero claro, esta no sería su única victoria, porque más allá del misterio, Isayama presentaría un retrato a la acción política que no dejaría a nadie indiferente. Y no hablamos solo de, oh, el rico es un bastardo y el obrero es bueno. No, hablamos sin más de una compleja puja de intereses en que nadie la apunta sin hilo, premisa en la que muchos han fallado en este último tiempo. Para más dudas, les dejaré un texto en la descripción. Un ejemplo de esto sería el episodio Argumentos Sólidos, en que la Legión interactúa con una representante del clan Azumabito, quien parte con una emotiva charla sobre el honor y la lealtad, solo para que, poco después, saque una lista de los recursos naturales de la isla Paradis y haga un pedido como quien pide una hamburguesa. Asimismo, durante la saga de la insurrección, Isayama nos presenta a los integrantes de la familia real, entre ellos al supuesto monarca, quien resultaría ser solo un monigote para contentar al pueblo, mientras que el resto de nobles, respaldados por la policía militar, conspiran para beneficio propio. No es secreto que cuando Aaron y yo vimos dichas escenas, nos pusimos a pensar en ineptos como Piñera, Chadwick y otros buitres abernados en el Congreso de Chile. Y si eres de Latinoamérica, seguramente pensaste en algún payaso que legisla por tu país. Isayama no podría estar más acertado en ese punto. A esto se sumaría todo el armazón que el autor le daría finalmente a todo el asunto de la guerra, arco en el cual, además, hasta le da cátedras a los dibujantes más conocidos de la Shonen Jump sobre cómo escribir una. Y no es clickbait. El problema de narrar guerras en el anime es que sus autores tienden a pintarla más como un super smash entre héroes y villanos, resultando en algo más parecido a la riña en un bar que lo que realmente significa escribir una guerra. Esto se debe a que dicho concepto tiende a infantilizarse lo más posible, de modo que hasta el niño más pequeño pueda ver la obra sin tener tanto que digerir. Por supuesto, esto apesta y termina matando el peso emocional que implica relatar, por no decir el tropo más antiguo de la escritura. Y justamente, esa es la primera lección que Isayama nos deja una vez que el misterio está resuelto, que la guerra no es un espectáculo. Es simplemente que las masas se maten en pos de un grupo político, así como económico. A esto agregamos el cómo la propaganda durante la misma afecta la perspectiva de nuestros personajes, a la vez que la del espectador, enfatizando aún más en los elementos que mueven sus actos, siendo estos incluso más grandes que sus propias decisiones, aunque claro, se da a entender que tampoco los excusa de los daños ocasionados. Tales elementos harían la diferencia entre una misión de asalto que desataría un genocidio y un chico que perdió a su chica y que ahora quiere unirse a un alien para dormir a todos en un árbol. Sí, te estoy mirando a ti, Obito Uchiha. Ahora bien, el asunto de la propaganda cobraría muchísima fuerza durante la lucha contra la familia real, pero esta no llegaría a su cúspide sino hasta la aparición de 2 personajes de la 4ª temporada, Gabi y Falco. Lo que ocurre con estos dos es la manera en que la realidad que les formó la propaganda se desmorona a medida que se alejan de su tierra, conociendo así a esos enemigos.
proceso en el que, sobre todo, destaca el atrofiamiento mental que una niña forjada para la guerra demuestra ante la vida de civil, la vida fuera del frente. De ese modo, a diferencia de otros personajes, esta noción de grises morales realmente cumple con su objetivo, crear empatía en el espectador. Por otra parte, hablando más de su apartado técnico, la obra de Isayama destaca por el dinamismo de sus tomas, cuya acción se complementa de forma armónica con la banda sonora. Por ello, no es raro pensar que esta saga se hizo tan famosa por canciones como Guren no Yumiya y Shinsuo Sasageyo. Pero, un aspecto que es imposible no destacar es lo apegada que se encuentra su paleta de colores a los tonos tierra, tintes conocidos por brindar al espectador una sensación de calma y estabilidad, lo cual es irónico, sabiendo el horror que Isayama nos muestra en su zona de guerra. A esto se suma el peso que se otorga a los colores verdes, símbolos de ingenio, astucia y osadía. Pero ahora, ya que hablamos de una ironía, hay de aquel que cace monstruos, no vaya a convertirse en uno. Recuerda que si miras al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Con esta premisa, la historia iría ganando capas, a medida que se fueron sumando personajes, pero el eje principal nunca dejaría su curso, la venganza de Eren. A nivel de lore, Isayama nos introduce la idea de tres murallas, Maria, Rose y Sina, en que los humanos se resguardan de los titanes, seres de gran tamaño que se alimentan de la carne humana, pero que sus defensas un día son mermadas con la llegada del titán colosal, el gigante más grande de todos, quien echa abajo las puertas del primer muro. Es en este contexto que conocemos a tres niños cuya inocencia fue arrebatada, siendo empujados a unirse al ejército para detener a estas criaturas. Hasta ese punto, muchos solían decir que Shingeki no Kyojin era la versión oriental de The Walking Dead, a pesar de que luego se jugaría con la idea de que ese gigante puede ser una persona cercana. Pero lo que Isayama nos quiso mostrar realmente iría mucho más allá, algo en lo que Eren tuvo mucho que ver. Hay un meme que pone a nuestro protagonista en un listado de detractores, pero con la cualidad de que se vuelven lo mismo que quieren matar, en su caso un titán. Premisa que no sería una casualidad, pues deriva de los estudios del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, de su obra Más allá del bien y el mal. Esta nos sintetiza la relatividad dentro de los llamados absolutos morales. En dicha obra, el filósofo resalta aquella metáfora conocida como el abismo, que es ese espacio donde yacen nuestros sentimientos más negativos, los cuales en cierto momento límite influyen sobre nuestras acciones. Dentro de la ficción es común ver a personajes que, por un motivo en particular, o varios, se justifican en este abismo para causar en los otros el mayor daño posible, aun si esto los termina volviendo aquello que juró destruir. Un ejemplo de esto sería el personaje de la adaptación a Nuestra Señora de París, Frollo, quien en su idea de juzgar el vicio de su ciudad termina cometiendo atrocidades incluso mayores a las que él mismo persigue. Y para los que están al tanto de lo sucedido en el arco de Marley, tienen claro de lo bajo que cayó Eren tras contemplar el abismo. Pero tampoco es como si fuera su culpa en realidad. De hecho, su autor retrata en su camino las consecuencias de constantes abusos, ya sea por la guerra o por su misma sociedad, eventos que poco a poco calan en su persona, volviéndolo insensible, hasta con los mismos sujetos que, como él, recorrieron la misma senda. Esto en la psicología es conocido como el ciclo del abuso, tema que sería trabajado de una forma bastante orgánica, y aunque a veces los flashbacks tiendan a dilatar ciertos momentos más de lo necesario, al menos se puede decir que su argumento se mantuvo claro de inicio a fin. Esta idea llegaría a su punto de quiebre tras revelarse el secreto, razón por la que muchos personajes, y en especial Eren, caen en una profunda desesperanza, aferrándose cada vez más a la idea de liquidar a su adversario, mientras que se compadecen de los monstruos que originalmente mataban. Asimismo, es interesante cómo la figura de estos agresores se deshumaniza cada vez más para los de la isla, al grado de que no les importa que vidas inocentes se pierdan bajo su ataque, porque simplemente son de los malos. Ahora bien, por otro lado, profundizando en los otros personajes, otro punto que Isayama trabaja de manera ingeniosa es la motivación en sus personajes. Y claro, se entiende que esta sea un requisito mínimo para contar con una estructura estable, pero al mismo tiempo se aprecia que el autor no divagara con los mismos en simples idealizaciones. ¿A qué voy con esto?
Básicamente, si tomamos de ejemplo a los anhelos de Naruto, de Goku, de Luffy, entre muchos otros, notamos la fuerte carga de individualismo en su travesía, y en casos como el Tololo de por aquí, se llevan al grado de arriesgar la seguridad de todos para lograr dicha meta. Afortunadamente, Isayama no llega a ese extremo, y aunque es cierto que todos tienen esa motivación que los lleva al frente, sus ideas son trabajadas de tal forma que saben ser congruentes, y no solo lo que respecta a la trama. Un ejemplo de esto sería todo el arco de desarrollo y hasta de redención que el comandante Erwin Smith afronta durante la guerra, de cómo, sin querer, pone en evidencia los estudios de su padre, un profesor de historia, razón por la que lo matan. Este evento es el catalizador de su afán por revelar la verdad bajo el sótano, y por la que muchos soldados morirían en tan riesgosa misión. Claro, es cierto que Smith no es muy diferente a Goku. Sin embargo, mientras que el chango tropieza por enésima vez con la misma piedra... ¡Ay! Sueno como si lo odiara. El comandante de la Legión de Reconocimiento es capaz de aceptar sus culpas y afrontar la muerte para su última misión. Algo similar se puede decir de Armin, quien a pesar de su aspecto, siempre demostró ser el más valiente de todos, usando su ingenio para ayudar a los demás y poco a poco liberar esos dotes de líder que nos presentaría al final de la saga. Otro ejemplo de cómo el querer contra el necesitar dan tan buena forma a estos personajes es Jan. Este, que partiría como el rival genérico del prota al estilo de Rojo y Azul, sería muy pronto sacado de su burbuja y tras la muerte de Marco, asume que hay una realidad que necesita un cambio, y que si él no es capaz de tomar la iniciativa, nadie más lo hará. Oh, y hablando de cambio, ¿cómo no vamos a mencionar a ese pan de Dios comedora de papitas? La primera impresión que tenemos de Sacha es que Isayama la concibe como el gag de la saga, pero cuando la chica es presentada oficialmente nos queda claro que hay algo más. De hecho, uno de los puntos de su arco va de cómo, debido a elementos como la sobreconcentración urbana, porque no es lo mismo tener 20 millones de habitantes que esos 20, casi la mitad ubicados en Santiago, pueblos rurales como el suyo son transformados, obligándose a sí misma a adaptarse a un estilo de vida totalmente diferente. A esto se suma el toque dado por Sacha a todo ese conflicto bélico, su inocencia, la dulzura de una niña que solo quería disfrutar de la buena comida, recordando al espectador que en esta contienda había más que solo sangre, había esperanza, había bondad. Finalmente, tenemos al dueto de los Ackerman, quienes, pese a ser vistos como un par de robots ultra chetados, tanto en la trama como en los fillers demostrarían historias bastante interesantes. Lo que nos lleva a... Advertencia. Esta parte del video contiene spoilers del manga, así que si no han leído los últimos episodios, les sugiero que dejen todo hasta aquí. Sin nada más que decir, continuamos. Levi es una representación de lo que en Chile llamamos un choro de la calle. Alguien frío, implacable, eso sumado a ser un asco en la navaja. Cualidades esperadas de quien creció en la marginalidad, donde se aplica la ley del más fuerte. En eso, no es muy distinto a Mikasa, que luego del trauma de perder a sus padres debe hacerse fuerte apegándose a las enseñanzas de Eren, así como a su figura. Lo único criticable, especialmente de Levi, es el favoritismo que demuestra Isayama por su pato malo. Esto por el hecho de que siempre lo libra de morir, sobre todo luego de que Zeke lo hiciera explotar con la lanzatrueno. Del mismo modo, resulta cuestionable que en la batalla final, hasta con una pierna menos, sea capaz de dar estoques. Digo, sé que es choro, pero tampoco exageren. Aunque se entiende que la esposa de Isayama sea la fan número 1 del cara cortada, y que, a menos que el autor quiera dormir en el sofá por el resto de su carrera, mejor ni le toque al juzgando. Ahora bien, en contraposición a Levi, es cierto que Mikasa tiene el mismo problema que muchas chicas del manga, que, como lo discutimos en el podcast anterior sobre el efecto de Last of Us, trata de emular la actitud reservada de Rei Ayanami, sin entender realmente qué significa. Pero afortunadamente para su personaje, se rescata la idea de desapego que la choza demuestra después del Mikasa, siempre te he odiado con todo mi ser.
Esto porque la despertaría de una vez de esa dependencia por el galletas gritón, preocupándose así tanto por su entorno como por sí misma. Tal premisa se reforzaría aún más en el momento en que Isayama la convierte en quien dé muerte a Eren, acabando con la maldición de Ymir, ya que de ese modo, además, corta con toda esa toxicidad que el propio Eren había esparcido, de modo que así ya no pudiese causar más daño. Ahora, sé que el beso de despedida causó bastante polémica y da para hablar su buen rato, pero de momento lo dejaremos hasta ahí. Por ahora, y más enfocado al cierre, solo puedo decir que fue una despedida bastante emotiva, aunque tal vez la idea de que Eren, paradójicamente, orqueste en las sombras el ataque a su propia gente es contradictorio. Sin embargo, no afecta significativamente a la trama. De hecho, queda más como una excusa para justificar la actitud del personaje que como un argumento de parte de él. Para más dudas, lo discutiremos en un siguiente podcast. Asimismo, que con su muerte se rompiera la maldición de los titanes, si bien es raro viniendo de Isayama, es muy parecido al cliché de matar al primer vampiro para que los vampiros convertidos regresen a ser humanos. Sí, no es lo que esperaba, pero es un gesto que se puede aceptar. Por cierto, esa escena de Armin avanzando hacia los marlianos sin pestañear, más sabiendo que se hallaba desarmado frente a sus fusiles, nos recuerda por qué es el hombre con más huevos de la serie. Y por su parte, que supuestamente Eren haya reencarnado en aquel ave, además de ser un gesto bastante budista, también es muy poético. Es decir, con eso el autor nos da a entender que, después de tanto pelear, Eren, así como los otros, han alcanzado la libertad. Entonces, Shingeki no Kyojin ¿es una obra maestra? Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Entendemos que es una obra excelentemente estructurada y que resalta por mantener sus errores al mínimo. También que cuenta con una gama de personajes con dimensiones bastante sólidas, así como un entramado firme que mantiene su ritmo de inicio a fin. A esto se suma el que luego de una década Hajime Isayama rompiera con los estereotipos de los que tanto se queja el público del shonen contemporáneo. Léase, chicas sexualizadas, power-up mal puestos, hipocresías tras el protagonista, entre otros. Pero ahora, ¿solo por eso podemos decir que es una obra maestra? Por supuesto que no. Lo que nos estamos nombrando hace un momento es señal de que Isayama hizo bien su pega. Pero lo que sí demuestra que Shingeki no Kyojin es una obra maestra es justo lo mismo por lo que Bohemian Rhapsody es Bohemian Rhapsody, la trascendencia. Recuerdo en 2015 cuando el arco de Trost había llegado a Chile y muchos decían que la saga de Shingeki no Kyojin estaba sobrevalorada y que SAO, léase Sword Art Online, tenía mucho más sentido. Adivinen quién rió al último. Y no sería para menos, más si sumamos la calificación del capítulo Héroe según la IMDb, solo superado por Asalto un año después. Onda, ni Full Metal Alchemist, que es una de las mejores piezas del shonen de la última década, pudo llegar a ese nivel. Es por ese motivo que la obra de este oriundo Doyama quedará en la historia de su género, porque además de divorciarse de una vez de todas las ideas nocivas del shonen, supo convertir su obra en una experiencia, una que nos mantuvo expectantes hasta el final, y que, incluso si pasan los años, la huella de esos titanes seguirá grabada en las hojas de la crítica, así como en los corazones de quienes siguieron este camino en busca de la libertad.